Ver cómo los podemos controlar, qué importancia tiene cada una de estas materias primas en el costo y en el control de calidad y cómo impactan nutricionalmente, ¿no? Cuando empezamos a hablar de maíz y soja, sabemos que en la producción de cerdos entre un 60, un 65, un 70% del costo es alimentación. Entonces, cada vez que hablamos de maíz, de soja o de cualquier cuestión referida a la alimentación, pensemos que estamos manejando el 60 o 70% de nuestro costo de producción. Dentro de ese 65-70% de costo de alimentación, maíz y soja representan el 70%. Por supuesto que va a depender de la zona y de los precios de los insumos y de las materias primas, pero cuando estamos hablando de maíz y soja estamos hablando de un 40% del costo total de nuestro cerdo, ¿no? Cuando hablamos por categoría para ver dónde hacer el foco, que muchas veces cuando hablamos de micotoxinas solamente hacemos el foco en la reproducción, es importante en la reproducción porque genera muchos daños, pero sabemos que más del 60% de nuestro alimento de granja se lo llevan los engordes, de 30 kilos a venta, ¿no? Cuando empezamos a hablar un poco de muestreo, nos encontramos con un problema de distribución. Cuando nosotros sacamos una muestra de expeller de soja o de maíz para analizar proteína, grasa, ceniza, tenemos una distribución uniforme. Entonces, el muestreo es importante, pero no nos va a interferir tanto en los resultados que nos devuelve el laboratorio. Pero de golpe, si estamos buscando micotoxinas, tenemos una distribución muy uniforme de las micotoxinas. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a tomar esa muestra de ese camión de maíz, de ese camión de sorgo, de ese camión de soja, ¿no? Por ejemplo, esta sería una muestra correcta, juntar todas esas muestras y hacer un pool de muestras y de ahí sacar 1 kilo, medio kilo y mandar al laboratorio. Entonces vamos a tener muchas más probabilidades de encontrar lo que estamos buscando o de tener una muestra representativa de qué materia prima está ingresando a nuestra planta de alimentos, a nuestra granja. Este sería un ejemplo. El 90% de los errores que tenemos y que encontramos de laboratorio y de resultados y que no coinciden muchas veces con los síntomas clínicos de las granjas y demás, lo tenemos en el muestreo. ¿Y qué pasa? Como veíamos recién, esto, hagamos de cuenta que es un camión de maíz y nosotros solamente sacamos de esta punta o sacamos de la boquilla del camión y no hicimos un muestreo correcto como veíamos en la imagen anterior y tenemos la micotoxina en estos dos puntos. El resultado va a ser negativo, lo vamos a usar tranquilo, no vamos a tomar ninguna medida, que vamos a ver cuáles son, dilución, uso de secuestrantes y demás, y después vamos a tener problemas y vamos a tener síntomas clínicos, ¿no? Como decía, el 88% está en el muestreo, un 10% del error puede estar en el submuestreo y solamente un 2% del error puede estar en el análisis. Muchas veces cuestionamos nosotros a los laboratorios porque estamos esperando encontrar una respuesta que es lo que estamos observando en la granja con los síntomas clínicos y no lo encontramos, no encontramos ese fundamento y la mayoría de las veces nos encontramos que el problema está en el muestreo y en el submuestreo, ¿no? Acá un ejemplo, por ejemplo, si nosotros tomamos una muestra de 500 gramos, el resultado, en este caso para aflatoxina, dio entre 0 a 50 ppb. Si tomamos una muestra de 1 kilo, dio de 3,2 a 40, de 2,5 kilos de 8 a 40 y de 4,5 kilos de 11 a 28. Miren los rangos de variabilidad para una misma muestra de acuerdo a cómo se hizo el muestreo, ¿no? ¿Cómo podemos decir que esto, o cómo podemos recomendar hacer un muestreo? Esta es una práctica que se utiliza bastante porque la mayoría de los productores porcinos producen su maíz. Entonces, en el momento de embolsar o de llevar a un silo a copiar, vamos por lote sacando muestras de aproximadamente 100 gramos a 1 kilo, pero de muchas partes del lote. Y de ahí se hace un pool de muestras y después se manda al laboratorio. En base a eso ya podemos ir segregando y seleccionando nuestro maíz para tener buenos resultados y direccionar el maíz, el mejor maíz para las reproductoras y los lechones que son más sensibles, y el peor maíz, si tuviésemos otra salida, lo podemos dar, o si no, lo tenemos que diluir y usar en engorde, ¿no? Un resumen un poco de lo que estamos encontrando como materias primas de las 451 partidas de maíz que analizamos en este año. Nos está dando un valor de proteína de 7,12, una humedad de 12,9, un poquito alta por las condiciones de cosecha, un extracto etéreo grasa de 4,4 y una fibra bruta de 2,8, ¿no? Cuando vemos el tema de harina de soja, encontramos que la proteína está de 69 muestras
en un 47, una grasa de 2,4, una humedad de 9,5, y estos dos factores, que es actividad ureásica y factor antitrípsico, son muy importantes para ver qué bien o qué mal está desactivado, está procesado el subproducto de soja, para que no nos genere problemas digestivos, sobre todo en lechones y en cachorros, ¿no? Muchas veces hacemos una fórmula, nosotros que estamos en la parte de nutrición y asesoramos un montón de criaderos y de productores, y hablamos de maíz. Vamos a hacer una fórmula con maíz. Y nosotros pensamos que este maíz es igual que este maíz, y que nutricionalmente es igual, y que en calidad es igual, que los dos son inocuos y que vamos a tener el mismo resultado. Y todos sabemos que muchas veces nos toca usar este maíz y no este maíz. O muchas veces nos toca usar este o este. Entonces, lo sepamos cuál es la calidad, cuál es el parámetro y cuáles son los resultados que tenemos que tener de cada materia prima, ¿no? Con el complejo de soja es más difícil de verlo, porque al venir de un proceso industrial, ya sea expeller o harina, podemos decir que está un poco enmascarado, ¿no? Pero no es para nada despreciable el problema de micotoxinas que encontramos muchas veces en los subproductos de soja. También son para controlar, ¿no? Acá les voy a mostrar un poco cuál es el panorama que venimos encontrando nosotros de todas las materias primas que analizamos de autoconsumo y también que nos envían los productores, los clientes, para que vean contra qué micotoxinas o contra quién tenemos que estar peleando o qué estamos encontrando este último año, ¿no? Este es el total de muestras que entraron al laboratorio. Encontramos que del total de muestras, sobre todo maíz y soja, pero todas juntas, el 33% de esas muestras fue positivo a aflatoxina, el 56% fue positivo a seralenona, el 30% a tricoteseno T2, el 65% a vomitoxina odón y el 60% a fumonicina. Este panorama era un poco común o esperable otros años. Estos últimos 2 años lo que ha comenzado a crecer y que hemos encontrado en muchas muestras, incluso con signos clínicos en granja y demás, es el tema de fumonicina, ¿no? Cuando ya lo vemos por materia prima y por micotoxina, encontramos que de seralenona tuvimos una prevalencia en maíz del 50%, y miren el complejo soja, que antes no era muy común, pero bueno, viene de la mano de las condiciones de cosecha de la campaña anterior, y que el proceso industrial no inactiva las micotoxinas siguen. Encontramos un 80% de prevalencia para seralenona en complejo soja y un 50% en afrechillo de trigo. Acá son los promedios de contaminación, pero son valores estadísticos, porque si justo en la granja nuestra nos tocó la partida más contaminada, vamos a tener más problemas, y si en la granja nuestra nos tocó la partida menos contaminada, lo vamos a manejar mejor. Pero un poco para saber, referido a aflatoxina, encontramos solamente el 18% de las muestras positivas a maíz y entre un 65 y un 70% de las muestras positivas con niveles promedios muy bajos de soja y aflatoxina de trigo. Cuando vamos a la fumonicina, que es la micotoxina de moda porque se está viendo y se están viendo problemas, encontramos que el 90% del maíz encontró positivo a fumonicina con un promedio de contaminación medio, no es ni alto ni bajo, de 3.900 ppb. Complejo soja solamente el 4% y aflatoxina de trigo solo el 44%. Cuando vamos a la toxina T2, que es uno de los tricotesenos, una prevalencia bastante baja en maíz, soja y aflatoxina de trigo entre el 18 y 30%. Cuando vamos a vomitoxina odón, encontramos que el maíz tuvo un 72% de prevalencia y viene de la mano de la presencia de fumonicina, porque es el mismo hongo que produce las dos micotoxinas que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Acá un poco para llevarlo a la granja y qué pasa cuando tenemos un maíz contaminado con micotoxina. Nosotros realizamos un ensayo que segregamos materias primas contaminadas con seralenona, encontramos estos niveles medios altos, y materias primas no contaminadas. Entonces elaboramos un alimento iniciador, fase 3, que es un alimento que se usa de 12 a 18 o 20 kilos de la etapa del lechón, que es una etapa bastante sensible para este tema de micotoxinas, y hicimos
un fase 3 y un fase 4, o sea, de 12 a 20 kilos y de 20 a 30 kilos, con materias primas no contaminadas y materia prima contaminada. Hicimos 3 tratamientos, uno con materias primas sin micotoxina, otro con materias primas con micotoxina y secuestrante, y otro con las materias primas solo con micotoxina sin secuestrante. ¿Y qué encontramos? Que el tratamiento 1, que el alimento control, que sería el de mejor calidad, el que estamos buscando para todas nuestras granjas, tuvo 580 gramos con una conversión de 1,21. El tratamiento 2, que tenía micotoxinas, vean la diferencia performante, de 580 a 520 gramos. Y el tratamiento 3 con micotoxina mejoró un poquito, micotoxina más secuestrante, mejora un poquito el tratamiento 2, pero nunca llega a el resultado de ganancia y de conversión que tuvo el alimento que tenía el maíz sin micotoxina. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Que muchas veces creemos que es matemático. Bueno, si tengo 200 de cerolenona o 300 de cerolenona, lo llamo al proveedor de nutrición, a ver el secuestrante, lo subo de medio kilo a 2 kilos y lo soluciono. No hay niveles seguros y no hay matemática para la actuación de los aditivos para secuestrar micotoxina. Lo mejor que podemos hacer es trabajar mucho en el campo, con el muestreo, con los análisis, con la segregación del maíz, con una limpieza, con el tema de humedad, de almacenamiento, y en base a eso vamos a tener los mejores resultados. Y en caso de que tengamos algunos niveles medios que se puedan controlar, usemos algunos aditivos, pero la opción número 1 no tiene que ser el aditivo, ni la cantidad ni la dosis del aditivo que tenemos que poner para secuestrar. Un poco para ver gráficamente, el maíz representa el 66-70% de la energía de nuestra dieta, sobre todo para una ración de desarrollo, de la primera ración que usamos en engorde. Entonces, muy importante, más allá del tema de micotoxina, la calidad de ese maíz, como veíamos en la foto. Cuando hablamos de proteína, vemos que el 70% de nuestra proteína depende del complejo de soja y solo el 27% depende del maíz. Entonces también es importante que controlemos nuestro subproducto de soja que estemos usando en la granja, qué nivel de proteína tiene, qué calidad tiene, porque estamos confiando el 70% de nuestro aporte proteico y más del 70% de nuestro aporte de lisina digestible, que sabemos que es lo fundamental para el crecimiento de nuestro cerdo y sobre todo para el crecimiento muscular y el magro que buscamos, se lo estamos confiando a la soja. Entonces, muchas veces creemos que la harina de soja, el expeller de soja, es una materia prima muy segura y no se controla. Se controla igual que el maíz, que el sorgo y que todas las materias primas que ingresen a una planta de alimento. ¿Cuál es el objetivo del control o lo que buscamos con el complejo de soja? La calidad de proteína y los factores antitrípsicos. Esas son dos curvas que se encuentran. Industrialmente, lo que buscamos al sacar el aceite y ponerle calor a estos procesos es desactivar los factores antitrípsicos. El tema es que no nos podemos ir a mucha temperatura porque vamos a empeorar nuestra calidad de proteína. Entonces la digestibilidad o la disponibilidad de esa proteína va a empeorar. Hay un rango óptimo. Ese rango óptimo, ¿cómo se mide en la mayoría de los laboratorios, en la mayoría de los lugares de control de calidad? Mediante la actividad ureásica, que es un análisis indirecto para ver cuán bien desactivada o cuán bajo están los factores antitrípsicos que nos van a generar problemas digestivos en los lechones y en los cachorros. Acá vemos en esta tabla un ejemplo de 70 a 160 grados. Esta es la temperatura del proceso industrial y de acuerdo a la humedad que ingresó la soja, vemos cuántos factores antitrípsicos nos va devolviendo. Nuestro óptimo más o menos es estar siempre en menos de 5. Entonces vemos, mientras más seca la soja y más temperatura, vamos a desactivar bien. Ojo, no es lo único importante. Aparte de desactivar bien y encontrar estos valores de actividad ureásica de menos de 0,10, menos de 0,05, necesitamos encontrar un porcentaje de disponibilidad o de digestibilidad, de solubilidad de la proteína de arriba del 75-80%. ¿Qué nos encontramos últimamente con el tema del expeller de soja? Que muchas veces los análisis de actividad ureásica nos daban dentro de los parámetros normales, pero cuando hacíamos un análisis más directo que mide directamente los miligramos de factores antitrípsicos, encontrábamos que estaban arriba. Y esto es solamente por un proceso industrial que el expeller de soja genera la temperatura adecuada, entonces desactiva la ureasa, pero no llega a desactivar todos los factores antitrípsicos si no tuvo
un retenedor de temperatura para poder lograr bajar los factores antitrípsicos. Esto se puede medir en todos los laboratorios y lo invito a que lo controlemos entre todos. ¿Cuál es el problema llevándolo de vuelta a la granja y a los resultados? Que nosotros cuando tenemos, esto es el consumo de factores antitrípsicos por lechón por día, a medida que los lechones comen más factores antitrípsicos por día, su ganancia diaria empeora. Y a medida que consumen más factores antitrípsicos por día, su conversión empeora. No esperemos encontrarnos el típico caso de diarrea. Cuando encontramos diarrea ya es un extremo, que sí, que puede estar mal desactivada la soja, o mal desactivada la soja extrusada o la soja desactivada. Muchas veces, si vamos controlando nuestros parámetros, nuestros índices técnicos de crecimiento y de conversión y de consumo, muchas veces estamos en este punto y ya hay un rechazo de consumo y vemos que las ganancias no son las mismas que teníamos antes, entonces revisemos nuestra calidad de soja porque puede ser que estemos teniendo un problemita de este tipo sin llegar a tener diarrea, ¿no? Pero ya hay un problema de digestión. Cuando hablamos del maíz, estamos hablando del que le estamos confiando que aporta más del 70% de la energía de nuestra dieta en engorde. Veamos qué pasa con un maíz normal. Para una matriz nutricional y para formular tenemos 3.410 kilocalorías por kilo de maíz, y cuando tenemos un maíz con hongo, que estuvo 2 meses a 25 grados en un silo, encontramos 3.252 kilocalorías, es una diferencia abismal. Está bien, ese número capaz que no lo entendemos, pero si yo les voy a mostrar algunos ensayos de cómo impacta la energía en las dietas de engorde. Si nosotros creemos que estamos formulando, por ejemplo, una dieta de 3.400, porque creemos que el maíz tiene 3.400, y en realidad estamos con un maíz con problemas de hongo y tiene menos de 3.240, 3.250, tenemos una diferencia de energía. ¿Y qué pasa cuando el cerdo tiene dietas de media energía o alta energía? Veamos los resultados en gráfico, que es más sencillo. Media energía, esta es la ganancia que tuvo en la etapa de engorde, 900 gramos. Alta energía, 920 gramos. Y esta es la ganancia que tuvo nacimiento-venta, 730 contra 740 gramos. Entonces, miren la conversión. Media energía tuvo 263 en la etapa de engorde contra 246. Entonces, muchas veces nosotros estamos formulando, como veíamos en la foto al principio, pensando en este maíz que tiene 3.400, y en ese maíz estamos pensando para tener esa energía, y en realidad estamos teniendo otra calidad de maíz y otra energía. Entonces los resultados que vamos a obtener son los que vemos ahí. Muchas veces cuando hablamos también de energía y demás, pensamos en el magro. Este es un ensayo que hicimos para que vean que ya sea de media energía o alta energía, el tema del magro y del rendimiento no se ve impactado si está bien balanceada la relación lisina con la energía, ¿no? Este es otro ensayo, rápidamente, de alta energía a baja energía, encontramos que hubo una diferencia de 4% de ganancia de peso diaria a favor de alta energía y casi de un 9 un 10% de conversión alimenticia. Esto es lo mismo, de 2.700 kilocalorías a 3.500, vemos cómo impacta la conversión alimenticia. A medida que aumentamos la energía de la dieta, mejoramos la conversión y mejoramos el aumento de peso diario hasta un límite que es el máximo consumo energético diario del cerdo. Desde acá para adelante solamente se mejora la conversión alimenticia. Estos son todos los ensayos que les mostré recién, pero en gráfico, como para ser más práctico, de 2.800 a 3.500, a medida que aumentamos cada 100 kilocalorías en nuestra dieta, la conversión alimenticia va bajando linealmente. La idea es, sabemos que el maíz es importante, es el principal costo, es el principal aporte energético, y muchas veces no le dedicamos los 15 minutos de tomar bien una muestra, o de muestrear los lotes, o de una prelimpieza, o de ingresar con la humedad correcta a la planta de alimento, a la planta de acopio. Vamos a la parte de micotoxinas, que es lo más importante. Muestreo representativo, estuvimos hablando.
Los análisis confiables, creo que todos los laboratorios ya tienen técnicas y tienen kit de análisis ELISA que son muy confiables para aflatoxina, para DON, que es vomitoxina, T2, fumonicina y seralenona, que son las micotoxinas más importantes en la producción porcina. ¿Qué podríamos decir? Lo primero sería evitar el uso. Cuando encontramos un análisis que está fuera del parámetro, no lo usemos, pero muchas veces no se puede elegir porque el maíz está en la planta, el maíz es propio, hay que consumirlo y demás. Entonces ahí empezamos a manejar algunas opciones, que una puede ser dilución, quinto uso de secuestrante y la otra una dilución y uso de secuestrante. Bueno, un poco la definición de micotoxinas. Micos viene del griego, que es hongo, y toxina viene del latín de toxicum, que es tóxico, ¿no? Entonces, micotoxinas son tóxicos producidos por hongos, ¿no? Son metabolitos secundarios de los hongos. Muchas veces también nos equivocamos en pensar que si nosotros tenemos el hongo en el maíz, cosechamos, le ponemos un antifúngico, matamos el hongo, pero los componentes químicos que son las micotoxinas que ese hongo puede haber dejado durante la etapa agrícola, queda en el cereal. El hongo no va a estar, pero queda la micotoxina, ¿no? Nosotros un poco para diferenciar, hay más de 300 micotoxinas identificadas. Nosotros en la parte de producción hablamos de 5 o 6 micotoxinas para controlar y para medir. Podemos separarlo en micotoxinas de hongos de campo, que es el fusarium, que son todas las micotoxinas como T2, seralenona, vomitoxina, fumonicina. Y podemos hablar de hongo de almacenamiento, que sobre todo es Aspergillus, que genera aflatoxina. Ahí sí tiene un impacto importante si nosotros podemos hacer un tratamiento antifúngico antes de almacenar el maíz, de acopiarlo, vamos a bajar mucho la producción de micotoxinas posterior al almacenamiento, ¿no? Tenemos que saber que son estables contra químicos, resistentes a la temperatura, resistentes al almacenaje y resistentes al procesamiento. Muchas veces pensamos, la soja tiene micotoxina, pero en la planta que hacen harina de soja por la temperatura va a inactivar las micotoxinas. No. No, pero esta es una ración peleteada, la temperatura del peleteado o el proceso de molienda del maíz me va a inactivar las micotoxinas. No. Todas las micotoxinas siguen, ¿no? Bueno, esto sería lo que es en la parte agrícola, el crecimiento de hongos, por supuesto que levanta el nivel tóxico, y después en el almacenaje, si ponemos un inhibidor de hongo, esta curva vamos a bajarla drásticamente para evitar sobre todo el tema de aflatoxina, que es producida por Aspergillus, ¿no?